Hola a todos, continuando con esta serie de videos. En el anterior nos quedamos en realizar lectura mediante teclado. También vimos los tipos de datos que existen en Java, así como su declaración. Y en este video veremos lo que son las operaciones aritméticas básicas, lo que son suma, resta, división y multiplicación. Pero esto lo veremos mediante la declaración de métodos, lo cual nos servirá para encapsular nuestro código y hacerlo de una manera mejor y más atractiva a la vista. Bueno, más que nada atractiva sería más sencilla de entender y tendremos un mejor orden. Primeramente tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de métodos, los que son estáticos y los normales, al menos dentro de Java. La principal diferencia es que al ser un método estático, por ejemplo, public static, vamos a ponerle suma, que retorne un tipo de dato entero, y los parámetros que van a ser de tipo entero, que sería n1 y n2. Al indicarle aquí la palabra reservada int, estoy diciendo que este método va a retornar algo. Por esta razón me está marcando aquí este error, el cual dice que no se encuentra un bloque para retornar algo. Entonces aquí vamos a poner int resultado va a ser igual a n1 más n2. ¿Y que voy a retornar? Pues la variable resultado. Entonces este método en sí lo que hace solamente es sumar los parámetros que indico que va a recibir este método, y aquí me va a retornar el resultado que va a ser la suma entre n1 y n2. Ahora, ¿de qué manera puedo llamar este método? Bueno, para esto nos vamos a lo que es el main. Voy a eliminar esto de la declaración para ya no voy a necesitar. Bueno, y también esto. Ahorita volvemos a declararlo. ¿De qué manera lo voy a llamar? Vamos a poner aquí llamar método o función, como quiera llamarlo. Entonces vamos a imprimir y vamos a llamar a nuestro método que se llama suma. Aquí, ¿por qué me está marcando error? Porque dice que se requieren argumentos dentro de mi método tipo suma, el cual son dos números enteros, n1 y n2, los cuales se van a sumar. Entonces en este caso se sumaría, vamos a poner 2 y el 3, y si ejecutamos la aplicación, aquí como pueden ver me retorna el 5, que es el resultado de la suma entre 2 y 3. Esto en cuanto a un método de tipo estático, como pueden ver aquí. Ahora, ¿qué pasa con otro tipo de método? Los tipos de métodos que no son estáticos. Su principal, vamos a ponerle suma 2. Su principal peculiaridad es que al ser un método que no es estático, este requiere ser instanciado mediante un objeto para poder ser utilizado. Aquí voy a copiar esto acá, que va a ser lo mismo. Entonces, si yo mando a llamar mi método suma 2 en vez de suma, aquí me va a marcar un error, porque dice que no es un método estático. El método estático puede ser llamado sin hacer referencia al objeto que se creó de esa clase. Entonces, para poder llamar correctamente a suma 2, lo que tengo que hacer primero es crear un objeto tipo prueba Java. Vamos a ponerle sumando es igual a new prueba Java. Y con esto nos adentramos un poco a lo que es la programación orientada a objetos. Creo un objeto de tipo prueba Java, que es el nombre de mi clase que estoy utilizando acá. Y ahora sí, mandamos a llamar a este método que no es estático. ¿Cómo? De la siguiente manera. Ponemos sumando punto suma 2. Y como pueden ver, el error ya me lo ha quitado. Vamos a correr. Y como pueden ver, se ejecuta de la misma manera que un método estático. Entonces la principal diferencia es esta.
Hacer un método que es estático no necesita ser invocado mediante un objeto, pero al ser un método que no es estático, primeramente tengo que hacer la invocación haciendo referencia al tipo de objeto que es, en este caso tipo prueba Java, que es el nombre de la clase, y posteriormente poner el nombre del objeto que cree, en este caso sumando, punto, el nombre de la función que voy a invocar. Bueno, sabiendo esto, vamos a continuar realizando las demás operaciones. Aquí le voy a cambiar para que sea solamente suma, ya que no voy a necesitar instanciar ningún objeto. Entonces, continuando con el siguiente sería public static. En este caso vamos a hacer que no, que no reciba parámetros, va a ser la resta, para que vean la diferencia también entre eso. Para hacer referencia a para crear un método que no necesite parámetros, vamos a ocupar la palabra reservada void o vacío. Esto quiere decir que este método no va a necesitar ningún parámetro. Y para practicar un poco lo que vimos el video pasado sobre la lectura de teclado, vamos a agarrar esto de aquí y vamos a capturar los datos en el caso de resta desde teclado. Entonces declaramos la variable tipo scanner. Vamos a poner un mensaje aquí que diga inserte n1. Aquí, print, así. Entonces igual va a ser, bueno, vamos a crear primero n1 y ponemos n1 va a ser igual a teclado.netsInt. Ya tenemos ahí leído n1. Bueno, acá voy a poner de una vez el resultado. Vamos acá. Y aquí n2. Igual yo como recomendación será mejor declarar las variables arriba, así, para tener un mejor orden del código. Entonces aquí estamos leyendo el primer número. Vamos a leer el siguiente. System.out inserte n2. Aquí me faltó la t otra vez. Luego n2 igual a teclado.netsInt. Y bueno, ya que hayamos leído los dos números, vamos a guardar el resultado, la resta de ambos. Será igual a n1 menos n2. Y por último solamente imprimimos resultado es resultado. Bueno, y de esta manera quedaría el método estático vacío de resta. Como pueden ver, aquí no recibe ningún parámetro de resta, por lo cual no se va a necesitar hacer un return. Pero como mando a llamar un método vacío, pues solamente voy a comentar esto. Lo hacemos de la siguiente manera. Ponemos resta y los números que voy a sumar. Bueno, perdón, resta y al ser un método vacío, pues no va a recibir ningún parámetro. Entonces lo ejecutamos. Y como pueden ver aquí en consola me dice primero inserte n1. Vamos a ponerle 8. Después me dice inserte n2. Vamos a poner un 4. Y la resta es 4. El resultado es 4. De esta manera es como mandamos a llamar un método vacío. Y la principal diferencia es que este no va a recibir ningún parámetro. Puede haber quedado un poco más largo, pero de esta manera también nos podemos ahorrar código en esta parte de acá. Si queremos hacer la multiplicación, solamente aquí cambiaremos el signo por un por, y la división igual le cambiaremos por el de división.
hecho, vamos a hacer el de división, pero ahora de la manera que hicimos el de suma, es decir, con que me retorne un entero. Vamos a ponerle dividir, que va a recibir como parámetro igual n1 y n2. Se guarda el resultado, va a ser igual a n1 sobre n2 y vamos a retornar resultado. Y por último quedaría el de multiplicar, igual dos parámetros que serían los dos números a multiplicar. Esto se guarda en el resultado y va a ser igual a n1 por n2 y retornando resultado. Aquí no le puse el tipo de retorno, va a ser entero. Ahí está. Y de esta manera ya tenemos los cuatro tipos de operación básica: suma, resta, la división y la multiplicación. La resta la hicimos mandando a llamar un método vacío, el cual me pide insertar los números por teclado. Y en el caso de los otros, lo hicimos mediante para que recibiera parámetros y me retornara un tipo, un dato como tal. En el caso de estos también podemos leer de teclado. Voy a utilizar el que tengo acá. Igual, declaramos n1 y n2. Entonces esto solamente vamos a leerlos. n1 va a ser igual a teclado.netsInt. Aquí vamos a poner igual un mensaje para indicar que estamos leyendo el primer número. Insert n1 y por acá n2. Lo leemos por teclado y por último solamente imprimimos para mandar a llamar a la función. Vamos a dividir, que voy a dividir n1 y n2 que fueron los acá. Como pueden observar, llamé igual n1 y n2. No importa que estas se llamen de la misma manera que la llamé acá, ya que Java dentro del main solamente reconoce estas variables dentro de este bloque de código de la función principal. E igual n1 y n2 solamente lo reconoce dentro de su respectiva función. Por eso no me genera ningún problema a llamarlo de la misma manera. Algo a tener en cuenta es que de la misma manera que lo llamamos aquí, en los parámetros tenemos que mandarlos a llamar acá para hacer referencia a que son estos. Entonces vamos a probar lo que hicimos. Bueno, voy a comentar el de resta. Ejecutamos. Aquí me dice insert n1. Vamos a insertar el 10. Insert n2, el 2. El resultado de 10 sobre 2 es 5. Bueno, voy a poner aquí un mensaje para que se vea un poco mejor. El resultado es así. Ahora no vamos a dividir, ahora vamos a multiplicar. Multiplica. Ejecutamos de nuevo. Vamos a poner 4 por 5. El resultado es 20, que es el de la multiplicación. Y bueno, haciendo un resumen de lo que acabamos de ver, vimos que existen dos tipos de métodos: estáticos y los normales o no estáticos, la cual su principal diferencia es que al ser un método estático no necesita ser invocado mediante un objeto, y en el caso de los que no son estáticos sí tenemos que declarar primero el objeto de la clase en la cual está declarado ese método para poder utilizarlo. Y también vimos que podemos retornar
o nos retornar un resultado en nuestro método, y a su vez podemos hacer, podemos recibir parámetros dentro del método, los cuales tendrán que ser eh, llenados al momento de llamar este método dentro del main, como que N1 y N2. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cualquier duda pueden poner en los comentarios, y cualquier comentario que pueda mejorar las explicaciones o este tipo de videos también será bienvenido.